El 26 de abril había 1.500 evacuados en la provincia. 1.500 evacuados en la provincia, pero estamos hablando de personas que tenían 20 centímetros, 30 centímetros de agua en sus domicilios. No estamos hablando de los 3, 4 y hasta 4 metros y medio que 2 días después iba a avanzar el Salado en su altura dentro de la ciudad capital. En ese entonces ya se hablaba de catástrofe, ya se hablaba de emergencia hídrica. Esta es la tapa del diario El Litoral del 26 de abril del 2003. Dice, los evacuados y autoevacuados suman, perdón, el título es Inundaciones, califican la situación de catastrófica. Evacuados y autoevacuados suman miles. El gobernador sobrevoló la zona afectada, pronostica el mal tiempo para los próximos días. Reutemann sobrevoló los departamentos San Cristóbal, San Justo, San Javier, Vera y Las Colonias y verificó la cantidad de agua caída por la lluvia, sobre todo el departamento San Justo y en el departamento San Cristóbal. Por ejemplo, en Elisa habían caído 300 milímetros. Estamos hablando de poblaciones chiquititas. En Gobernador Crespo habían caído 380 milímetros días previos al 29 de abril, y todo ese agua, como ya se sabe, tenía que pasar por la ciudad de Santa Fe, por el oeste y además por debajo de un puente que tenía una luz muy pequeña de 150 metros y que después fue ampliada esa luz a 300 metros una vez que comenzó la reconstrucción de la zona oeste y también la ampliación de ese puente sobre la autopista o que une Santa Fe con Rosario y con los countries, digamos, para aquel que vive en la ciudad. El que estaba a cargo de Defensa Civil era Carlos Filomena, que en su momento había dicho que se continuaban realizando todos los esfuerzos necesarios para asistir a la población. Y además ya decía que las personas autoevacuadas iban a triplicar la cifra de 1.500 que en ese momento tenía la provincia. Filomena que esto dijo el 26 de abril y que el sábado 3 de abril estuvo en un casamiento, perdón, 3 de mayo estuvo en un casamiento en Paraná. Y se entiende, sí. El director de Defensa Civil a cargo de la evacuación de la ciudad de Santa Fe y de cualquier ciudad de la provincia, el 3 de mayo estuvo en un casamiento en la ciudad de Paraná, confirmado por él mismo en su oportunidad. Ese 26 de abril, pero de hace 20 años, habíamos dicho, Reutemann, entonces gobernador, había sobrevolado los departamentos más afectados y vamos a rescatar ahora, después vamos a usar archivos propios, pero ahora vamos a rescatar uno de los fragmentos de la lección del Salado, el documental que llevó adelante el diario El Litoral y Cable y Diario en el 2000, después de la inundación, también con archivos propios muy buenos, y que rescata justamente una entrevista ahí sobre el pucho, digamos, a Reutemann cuando sobrevuela las localidades más afectadas. Ya, por ejemplo, el senador Felipe Miklik había clamaba por la presencia, por la declaración de la emergencia hídrica. Había llovido mucho en la Cuenca Alta, había llovido mucho en San Cristóbal. Esto pasaba en enero y febrero. Estaba desbordado ya el Salado. Por ejemplo, el 30 de diciembre del 2002, Edgardo Berli dijo que la situación era muy preocupante y que iba a generar, era inédita para la historia de Santa Fe, el 30 de diciembre del 2002. Era, es decir, 4 meses antes del ingreso del río Salado a Santa Fe, dijo que la situación era inédita. Ya había una señal. Ya había una señal, ya sabía, por ejemplo, el 15 de marzo, recuerdo porque creo que vos también asististe a un casamiento en Los Molinos en el 2003, Los Molinos estaban prácticamente bajo el agua. Estaba, sí, con mucha agua. Sus canchas de golf estaban todas inhabilitadas. Exacto. En el 2003
2003, el 15 de marzo del 2003. Pero volvemos al 26 de abril, Reutemann sobrevuela con el helicóptero de la provincia los departamentos afectados, baja a tierra, alguien le acerca un micrófono, dice esto Reutemann. Santa Fe Capital está muy complicado. Diríamos que al afectar a zonas muy populosas, diríamos que el número de evacuados que va a haber en Santa Fe, en la zona oeste, va a ser altísimo, ¿no es cierto? Porque ahí está entrando agua del Salado, diríamos, ha cortado la ruta, me parece que está a punto de cortar la 11, porque ya cortó la 70, la 4 la cortó en varios pedazos, cortó en Emilia, en Cululú. Y recién pasé en la 11 y la 11 entre Recreo, diríamos a unos 2.000 metros de Recreo al norte, está al pelo de cortar. Que es una situación inédita en la provincia de Santa Fe, no hay datos históricos donde nosotros nos podíamos manejar con parámetros, diríamos en cuanto a registros hídricos del Salado, entonces no hay la previsión, si tenemos 7, 8 metros en la ruta 70, no hay un registro hídrico histórico desde que se fundó Santa Fe que nos diga si hay 8 metros allá, a cuánto llega acá en la ciudad. De abril, 3 días antes del ingreso del río Salado a la ciudad de Santa Fe, dos o tres cosas, la verdad que impresionantes a la vista, con el tiempo, a la distancia, ¿no? Probablemente ya ahí era difícil cerrar la ciudad. Muy probable, no somos expertos técnicos, pero por lo que hemos escuchado y estudiado todo este tiempo, probablemente el 26 de abril... El embate del agua era imposible. Si comenzabas el cierre provisorio en Gorostiaga, no te digo hasta Estado de Israel, que es en el oeste de la ciudad de Santa Fe, pero 2 kilómetros de terraplén provisorio o 1... me parece que técnicamente era imposible ya llevarlo adelante. Lo que sí estaba claro que Reutemann dice que la cantidad de evacuados va a ser muy grande y sin embargo no dio la orden de evacuar, que es otro reproche que hace la justicia, los ciudadanos santafesinos desde siempre, y la justicia en el fallo condenatorio que ahora está siendo discutido en la Corte, sobre 2 aspectos: el cierre para evitar el ingreso del Salado por la zona oeste, la zona del hipódromo, y la orden de evacuar para salvar la vida de las personas y de los bienes de las personas. Esa orden de evacuación es una responsabilidad del jefe de la provincia, del gobernador de Santa Fe, en este caso la provincia de Santa Fe, y del director de Defensa Civil. No es responsabilidad del jefe de la policía o el director de Obras Hidráulicas. El director de Obras Hidráulicas, cosa que recordaremos mañana, advirtió hasta dónde iba a llegar el agua en la ciudad de Santa Fe el 27 y el 28 en 2 reuniones, una que fue en el comité de crisis y otra que fue en Casa de Gobierno, pero el 26, y esto es lo contundente que veíamos recién, insisto, con archivos propios de la productora de Ciudadanos y con archivos de otros medios, ya Reutemann tenía un panorama bastante redondo de la situación vista desde el aire, ¿no? Si hay una forma de tener un diagnóstico preciso era en ese momento desde el aire, más allá que se verificaba estando en el territorio la situación, desde el aire podías tener una situación mucho más redonda, mucho más compleja. Lo que dice después en el archivo que sumamos, en el archivo de la productora, que no había registro de estudios sobre la cuenca del río Salado en la provincia de Santa Fe, eso iba a merituar una respuesta del rector de la Universidad Litoral, en ese momento, Mario Barletta, en una conferencia de prensa que se llevó adelante el 4 de mayo en el rectorado de la UNL, en donde Barletta exhibió todos los convenios de colaboración en donde, por ejemplo, el INA, el INALI y la Universidad del Litoral llevaron adelante estudios
sobre el comportamiento del salado hasta incluso el año 98 y hasta creo que el 2002. Hay uno hasta el 98, seguro, y creo que hasta el 2002, mañana lo vamos a precisar, o durante la semana, hasta el 2002 hubo estudios técnicos, científicos, de expertos, informándole a la provincia de Santa Fe, por pedido de la provincia de Santa Fe, sobre el comportamiento del río Salado. Eso que dijo Reutemann, que no había ningún registro, incluso recuerdo bien su frase, dijo: el único registro que tengo es el de un señor con un palo, dijo en una conferencia de prensa, con un palito midiendo el río Salado, y dijo: hasta acá llegó. Así de técnico era Lole también para explicar las cosas, y eso fue mentira. Eso fue, podemos decir contundentemente, eso fue mentira. Él estaba avisado, el gobierno estaba avisado, él había sobrevolado la zona de catástrofe, él sabía que toda esa agua iba a pasar por Santa Fe, él sabía, como lo escuchamos, que iba a haber muchos evacuados en Santa Fe, y sin embargo no se evacuó. No se dio la orden y se perdieron tantas vidas en aquel 29 de abril. Mañana, 27 de abril, vamos a recordar el día clave de la elección, del domingo 27 de abril del 2003, en donde ya el agua había ingresado fuertemente en la zona de Cabal, de Villa Hipódromo. Villa Hipódromo está del otro lado. De Cabal, de Santo Domingo, más arriba, de Estado de Israel más arriba, digamos, había ingresado por la cota natural de esa parte de la ciudad, había ingresado el río Salado, y ese era el comentario que se hacía ese domingo. Estamos hasta las manos, decían en una conversación después de votar Marcelo Álvarez con Alberto Hammerly, que era el presidente de la Cámara de Diputados y hombre de muchísima confianza de Reutemann. Y ya llegando al Salado el agua. ¿Cómo? Y ya llegando al Salado, a Recreo, el Salado, mejor dicho. Ya llegando a Recreo. Sí, ya Recreo ya se había cortado el Reutemann lo dice, 400 metros al norte de Recreo se cortó la ruta. Lo acabamos de escuchar. Sí, tal cual. Por lo tanto, ya es verdad, 26 y 27 ya Recreo empieza a tener problemas serios. ¿Colo? Sí, Carlos Alberto Reutemann sabía que, aunque luego dijo que nadie le avisó, pero sí sabía que el agua iba a llegar a la ciudad de Santa Fe y que iba a llegar de esa manera, y nos dio la orden de evacuar. Y recuerdo también que el intendente en ese momento, Álvarez, dijo que no era necesario evacuar, lo dijo en la radio en LT10. Tampoco se organizó, y ya había información suficiente como para saber que esto iba a pasar. Tampoco se organizó ni la evacuación, ni se organizó la contención de las personas que se tenían que evacuar. ¿A dónde se tenían que evacuar? ¿Cómo se tenían que evacuar? ¿Dónde dejar sus pertenencias? Todo eso fue totalmente improvisado y azaroso. Ahí también hubo una irresponsabilidad de parte del gobierno, porque dejó a la gente a la deriva. Dejó a la gente yéndose de la casa con lo puesto, sobreviviendo como pudo, y sin ningún tipo de asistencia. La asistencia llegó después. Pero si había información suficiente para prever que la evacuación era un hecho consumado y que el agua iba a llegar a la ciudad, al ejido urbano de la ciudad de Santa Fe, el proceso de evacuación se podría haber organizado, previsto y planificado. Eso no sucedió.